Buenos días a todos. Pueden buscar el libro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Esta mañana vamos a estudiar los versículos 1 al versículo 10, al versículo 16, perdón. Lucas 10, del versículo 1 al versículo 16. Vamos a leerlo y luego vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta mañana. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: pase a esta casa. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella hay, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Y el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Oremos. Padre, gracias por la lectura de tu palabra en esta mañana. Yo te pido que uses tu palabra poderosamente entre nosotros. Señor, que podamos ser obedientes a ti. Edifica esta iglesia con tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es poderosa y convierte los corazones duros, Señor, en corazones que están dispuestos a escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, como siempre lo haces, y que podamos movernos en obediencia a tu palabra, Señor. Úsame, que pueda hablar tu palabra, Señor, que pueda ser un heraldo de tu palabra, según esta palabra que has revelado para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Y comenzamos este capítulo 10 del Evangelio de Lucas, y la semana pasada estuvimos viendo cómo Jesús habló con estas personas que eran candidatos a discípulos, versículos 57 al 62. Jesús les deja claro a los candidatos cómo deben ser si de verdad se van a convertir en discípulos de Jesús. Y Jesús les dice que deben dejar todo. Jesús también les dice que por sobre sus relaciones personales y sus relaciones familiares está el amor que le tienen a Él. Y vimos que Jesús también mencionó varias veces el reino de Dios en el pasaje anterior. El reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Si está listo para ser un candidato, entonces va a dar todo por el reino de Dios. Deja todo por el reino de Dios. Y en los versículos que leímos esta mañana, ahorita, que son los que vamos a estudiar, de nuevo Jesús vuelve a hablar de la importancia del reino de Dios, que eso es lo que domina su ministerio y es lo que domina también el ministerio de los apóstoles. Y luego lo vamos a ver también más adelante. Si ustedes se fijan en el versículo 9, dice: sanad a los enfermos que en ella hay, hablando de la ciudad, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Así que de nuevo el reino de Dios, el reino de los cielos. Versículo 11, segunda parte: pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces el reino de Dios está dominando lo que Jesús está diciendo. Y la labor que manda Jesús a estas personas es una labor que también está dominada por el reino de los cielos.
este pasaje de la misión de los 70, que es el título aquí, es como yo le puse al sermón, misión de los 70, solo se menciona en el libro de Lucas. Los demás evangelios no mencionan esta parte. No sabemos mucho de la identidad, no sabemos nada de la identidad de estas personas, pero sabemos que son mensajeros que Jesús designa para una labor. Entonces Jesús habla del reino de los cielos, porque es el reino que Él trajo cuando vino a la tierra. Él trajo el reino, anuncia que el reino de Él es diferente al reino del mundo, liberta a las personas de los pecados y los trae a un reino perfecto de justicia, justicia verdadera, no justicia de los hombres, pero justicia de Dios. Por eso es tan importante el reino de Dios en los evangelios y en este pasaje. Así que vamos a dividir estos versículos del 1 al 16 en 3 partes. Primero, versículo 1 y 2, vemos que Jesús presenta la necesidad de obreros. Luego, versículo 3 al versículo 12, vemos que Jesús también prepara a los obreros para la misión. Y versículo 13 al 16, Jesús proclama el juicio que viene. Así que de nuevo leamos versículo 1 y 2, pensemos en cómo Jesús presenta la necesidad de los obreros. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces vemos aquí que Jesús presenta la necesidad y primero que Él designa a este grupo. Debemos recordar que Jesús tiene 12 discípulos, a los que llamamos apóstoles, y Él los comisionó al principio del capítulo 9, vimos que Jesús los llama y les da una tarea en específica. Pero hay otros discípulos también alrededor de Jesús, están estos 12 discípulos, estos 12 apóstoles, pero también hay otros que lo siguen, ¿verdad? Por ejemplo, Zaqueo era un discípulo de Jesús que no era de los 12 discípulos. Y así tenemos otro, ¿verdad? María Magdalena era una discípula que no era de los 12 discípulos como apóstoles. Entonces hay otros discípulos de Jesús que son verdaderos. En la multitud siempre andan los discípulos verdaderos, andan otros también que andan ahí viendo qué pueden conseguir, pero andan muchos que son verdaderos. Y el versículo 1 nos dice que Jesús aquí designa 70. ¿Qué 70? Estos 70 son otros discípulos que son discípulos verdaderos de Jesús, pero no son apóstoles. Y dice que Jesús los escoge para una labor. Dice que los manda de dos en dos. El libro de Marcos nos dice que Jesús ya había hecho de esta fórmula, podríamos decir, de dos en dos. Ya la había hecho cuando envió a los discípulos de dos en dos, a los 12 apóstoles. Así que de nuevo aquí escoge a estos 70 y los manda de dos en dos para que hagan este trabajo. El trabajo que tienen que hacer es ir delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. O sea que son mensajeros de Jesús. Ya habían salido los 12 apóstoles predicando, sanando, enseñando del reino de Dios, y ahora van estos 70 a hacer algo parecido, como vamos a ver. Así que está Jesús diciendo: el reino de Dios de verdad se ha acercado. Yo lo estoy predicando, los apóstoles también, y también este otro grupo de 70 que estaba yendo a todas las ciudades donde Jesús iba a pasar. Así que ellos estaban siendo como precursores, pudiéramos decir, de lo que Jesús va a hacer en cada una de las ciudades. Entonces los manda, los escoge para que hagan esta labor. Pero en el versículo 2 Jesús les muestra algo bien importante. Es Dios quien manda a los obreros. Les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces Jesús los envía. Y en este versículo vemos la necesidad que hay en la obra de Dios. Eso es lo que Jesús deja claro aquí. Hay una necesidad de ser verdaderos seguidores del Señor que sirven al Señor. Dice ahí la mies. La palabra mies significa cosecha. Eso significa cosecha. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Jesús? Que la cosecha es mucha. La mies a la verdad es mucha. Ese a la verdad está enfatizando: la cosecha es bastante. ¿A qué se refiere la cosecha? A las personas que van a creer. La necesidad de las personas que van a creer son muchos los que van a creer. Pero ¿qué pasa? Dice Jesús: son muchos los que van a creer, pero dice Jesús, los obreros son pocos. Los que van a trabajar con esos muchos que van a creer son pocos. No son muchos, son pocos. Así que por un lado Jesús dice:
la cosecha es mucho. Los que van a creer el trabajo que hay que hacer es bastante. Hay un montón de personas, pero son pocos los obreros. Son poquitos. Es más la mies, son pocos los obreros, lo que dice Jesús. Entonces Jesús deja claro que hay la necesidad de que los obreros vayan. Hay mucha mies, hay pocos obreros. Hay mucha necesidad, dice Jesús, de que los obreros vayan. Pero Jesús no dice aquí algún truco o alguna forma en que los obreros pueden ir. O vamos a incentivarlos con esto. Jesús no dice eso. Jesús dice que tienen que orar, rogad, ore con ganas, ore fervientemente. ¿Y a quién le va a orar? Ora a Dios. Ora a Dios. ¿Por qué le ora a Dios? Dice el versículo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, ¿ruegan a quién? Rueguen a Dios. Él, que es el dueño de la mies, va a enviar los obreros. Entonces, el trabajo de los discípulos es orar. Ore, hay mucho trabajo, hay una gran cantidad de mies, sí, hay pocos obreros también. ¿Qué tiene que hacer? Ruegue, ore al Señor. No se los gane de una forma incorrecta, no los motive con cosas que no son bíblicas. Ore al Señor que envíe obreros a la mies, que envíe obreros para trabajar. Esa es la solución. Entonces, hay pocos obreros, ruegue al Señor, dice Jesús. Ruegue al Señor. Ruegue al Señor. Porque a veces hay pocos obreros, porque a veces los obreros, los que son llamados a ser obreros, no están dispuestos a pagar el precio. O están enfocados en otras cosas del mundo. No tienen tiempo para trabajar en la obra del Señor. Y a veces la obra del Señor sufre por eso. Pero si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted debe ser un obrero dispuesto para trabajar en la obra del Señor. No pensando en usted hacer lo que usted quiere, sino pensando en hacer lo que el Señor quiere. Quiero ser un trabajador dispuesto, así que voy a someter mis deseos, voy a someter mi amor a Él. Voy a hacer las cosas que Él pide. Si no me gusta, voy a hacer las cosas que Él pide, aun si no me gusta a mí. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en la obra de Dios, no en mi obra, no en lo que yo quiero. Entonces Jesús dice, hay necesidad de obreros. Tenemos que rogar al Señor de la mies que envíe obreros. Pero ¿cómo deben estar esos obreros? Deben estar dispuestos a servir. Deben estar dispuestos con corazones deseosos de honrar al Señor. Con un corazón deseoso de obedecer al Señor en cada cosa que le toca. Si le toca hacer algo grande, deseoso, con un corazón correcto. Si le toca hacer algo pequeño que nadie va a ver, nadie se va a dar cuenta, con un corazón recto delante del Señor. Son los obreros que el Señor busca. Así que si necesitamos obreros, lo que el Señor dice es que tenemos que orar. Orar al Señor de la mies. ¿Y qué va a hacer el Señor de la mies? Él va a enviar los obreros. Él va a enviar los obreros, porque Él es el dueño de la cosecha que viene. Entonces Jesús les dice, este es el trabajo de ustedes 70. Pero antes de que salgan les dice, la mies es mucha, hay mucho trabajo. Y estos 70 se van a dar cuenta que hay un montón de trabajo. ¿Qué tienen que hacer? Rogar al Señor de la mies. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Rogar al Señor de la cosecha que envíe los obreros a la cosecha. Y los obreros tenemos que estar dispuestos para trabajar en lo que Dios nos ha dado. Entonces Jesús prepara a estos 70 para que salgan. Pero también Jesús no solo les dice esto, no solo presenta la necesidad que hay de los obreros, pero también los prepara para ir, versículo 3 hasta el versículo 12. Primero les dice cómo deben ir, después les dice cómo deben actuar si los aceptan o si los reciben, y luego cómo deben actuar si los rechazan. Miren cómo deben actuar primero, o cómo deben ir, versículo 3. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Entonces Jesús les da el mandato, tienen que ir, tienen que ir. ¿Cómo van a ir? Dice, como corderos en medio de lobos. El cordero es un animalito tranquilo, limpio, no anda buscando pleito. El lobo es totalmente lo contrario, anda buscando peleas y está listo para deshacer a cualquiera que se le acerca. Ese es el trabajo del lobo. Entonces Jesús le está diciendo a los discípulos, a estos 70, ustedes van a ir como corderos, no en medio de otros corderos, no en medio de corderos que son enojados, en medio de lobos. Eso es lo que está diciéndole Jesús. O sea, los está enviando a un mundo hostil, a un mundo que va en contra de ellos y de su enseñanza.
O sea, los envía a un lugar difícil para los corderos. Pueden sufrir. Y eso es una verdad que mientras la iglesia permanezca en este mundo, o sea, mientras el Señor no termine su plan de redención con la humanidad, los creyentes tienen que esperar que esto va a pasar. Son corderos que están en medio de lobos. Así que los creyentes tenemos que estar preparados para ser odiados, es lo que Jesús ha estado enseñando. Tenemos que estar preparados para ser odiados, para ser maltratados y también para ser perseguidos. ¿Por quiénes? Por los que no adoran al Dios verdadero, por los que no tienen una religión verdadera. Así que lo que tenemos que esperar es que los no conversos, los que no se han convertido, odien a los creyentes. No podemos esperar que los no creyentes amen a los creyentes. Más bien debemos esperar que no nos van a amar. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Van como corderos en medio de lobos. Y eso pudiera desanimar a estos 70, pudiera desanimarnos a nosotros. No puedo entrar. Pero si usted es un verdadero discípulo, entonces se puede sentir triste, pero va a darle. ¿Por qué? Porque sabe quién está diciendo esto. ¿Por qué estos 70 se animan escuchando lo que Jesús les está diciendo? Porque saben quién los está mandando. Es Jesús. Así que si Jesús los está mandando, ellos están confiando. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Entonces están confiados en que estas palabras que están recibiendo de su Señor son difíciles, pero Él los va a cuidar. Son difíciles, pero Él va a estar ahí con ellos mientras los están odiando y mientras los están persiguiendo. Jesús va a estar con ellos. Más adelante Jesús dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibirán poder, le dice Jesús a los discípulos. Más adelante, ese es el poder que nosotros tenemos, y el poder que tenían estos discípulos, estos 70, es que van con las palabras de Jesús a cumplir esta misión. ¿Cómo deben ir? Versículo 4 en adelante nos dice qué es lo que deben llevar. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Estas son parecidas al mandato que le dio a los apóstoles al principio del capítulo 9. Se parecen mucho a esas palabras. La palabra bolsa ahí se refiere como a un monedero donde guardaban dinero. Entonces no lleven dinero, no necesitan el dinero. Alforja es como una bolsa para guardar comida para un viaje largo. No lleven comida tampoco. Ni calzado. Esto no significa que van descalzos, pero que no tienen que llevar un montón de zapatos, ¿verdad? No tienen que llevar, solo lleven los que llevan puestos. Y después dice: a nadie saludéis por el camino. Eso tampoco significa que van caminando y tienen mala actitud y no saludan, sino que lo que está diciendo Jesús es: no tienen tiempo de estar saludando a todo el mundo. Hay que hacer un saludo rápido. Es posible que a la gente no le guste, es posible que la gente se enoje porque no lo saludan, pero el mensaje es urgente, es lo que está diciendo Jesús. No tiene tiempo de tardarse mucho en los saludos y de perder tiempo con la gente. Tiene que ir y hacer la labor que le estoy encomendando. Entonces, ¿cómo van a actuar cuando las personas lo reciban? Versículo 5 al versículo 9. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: pase a esta casa. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella hay, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces dice en el versículo 5 cómo deben entrar, ¿verdad? Tienen que ser corteses, y dicen: paz sea esta casa, cuando entran a la casa. Versículo 6 nos dice algo bien importante, que si había una persona y que iba a creer en este mensaje, según el versículo 6 dice: si hubiera ahí algún hijo de paz, o sea, si hay uno que va a creer en el mensaje que ellos van a dar, entonces la paz va a venir sobre esta persona, la paz de Dios. Pero si no cree, si rechaza el evangelio, entonces dice que la paz se va a volver a ellos. ¿La paz del Señor viene a quién? La paz del Señor viene a los que están dispuestos a recibir el evangelio. Entonces, ¿de qué paz está hablando aquí? No está hablando de paz sin problemas o de paz que todo le va bien. Esta paz está hablando de la paz con Dios.
Entonces, si hay un hijo de paz ahí, si hay un hijo que va a creer en el Evangelio, la paz del Evangelio va a venir sobre esta persona. Va a recibirla porque está dispuesto, está receptivo a las buenas nuevas que traen. Entonces, si los recibe, en versículo 7 dice, posada en aquella misma casa. O sea, quédese ahí, ahí va a estar predicando, comiendo y bebiendo lo que os den. Entonces va a estar ahí comiendo y bebiendo lo que esas personas le den con gusto, porque están escuchando el Evangelio. Entonces pudiera ser que alguien se siente mal y Jesús va a aclarar eso. Híjole, pero ¿cómo voy a estar ahí solo comiendo y bebiendo? Y van a decir, ¿a qué hora se va a ir este que está visitándonos? Jesús dice ahí, porque el obrero es digno de su salario. Entonces Jesús les está diciendo, no tienen que tener problemas, no tienen que sentirse mal si solo están comiendo y bebiendo en la misma casa. ¿Por qué? Porque están trabajando. Y ellos lo que van a hacer es responderles con salario, dándoles la comida que necesitan para hacer el trabajo. Entonces no debían avergonzarse, no debían sentirse mal porque iban a comer y beber que otros hermanos les iban a dar, porque ellos estaban hablando la palabra de Dios. Entonces no debían sentirse mal. Muchas veces se ve a los trabajadores cristianos como personas que reciben un salario del ministerio y como algo malo. Como no quiere trabajar, mejor se hizo ministro, ¿verdad? Porque es más fácil la vida. Pero Jesús no está enseñando eso. Más bien Jesús está diciendo que el obrero es digno de su salario. Se va a dedicar al Evangelio, entonces tiene que vivir del Evangelio. 1 Corintios también Pablo lo explica muy bien. Entonces no tiene que sentirse mal, dice Jesús, porque el obrero es digno de su salario. Va a dedicarse a hablar del Evangelio, entonces los que evangeliza, los discípulos van a proveer para usted. Y eso es lo que pasa en todo el Nuevo Testamento. Los discípulos proveen para la iglesia y para los que predican el Evangelio. Después dice, no os paséis de casa en casa. La idea ahí es que se quedaran como en una sola casa, ¿verdad? No es que no podían predicar en otras casas, pero se iban a quedar ahí como base de operación. Versículo 8, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. De nuevo vuelve a dar Jesús algunas instrucciones de ser cortés, así como en el versículo 5. Entonces, si le ponen algo, se lo tiene que comer, ¿verdad? Va a recibir de esos que están, a quienes le está compartiendo, va a recibir lo que le pongan de comida, y eso es lo que va a comer. También le da otro mandato. En versículo 9 hay dos mandatos. Primero dice, sanad a los enfermos que en ella hay, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces hay dos mandatos ahí que vemos. En esa ciudad donde entran, en esa casa donde entran y los reciben, van a sanar a los enfermos. Muy parecido a la comisión que se los dio a los apóstoles en el capítulo 9. Van ahí, van a ver los enfermos y los van a sanar. Pero no solo ese mandato se da, sino que el otro mandato es decidles, ese es el otro mandato. Tienen que hablarles. ¿Y qué les van a decir? Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Como estuvimos hablando hace un rato, el anuncio del reino de Dios era importante. Esto dominaba el ministerio de Jesús, dominó el ministerio de los apóstoles y tenía que dominar el ministerio de estos 70. Hablar que el reino de Dios se ha acercado, hablar que el reino de Dios se lo ha acercado. Entonces hasta aquí vemos todo bien, ¿verdad? Los que reciben a los misioneros y los hospedan y les dan de comer y ellos enseñan el evangelio y sanan a los enfermos y también anuncian el evangelio del reino de Dios, ¿verdad? Todo muy bonito y bueno. Pero no todos iban a recibir a los misioneros, no todos iban a recibir a estos 70. Ya Jesús dijo que los envía como corderos en medio de lobos. Entonces no todos iban a recibirlo. ¿Cómo iban a actuar con los que lo rechazaran? Vimos ahorita cómo debían actuar si los recibían, ahora cómo debían actuar si los rechazan. Versículo 10, versículo 12. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Entonces, ¿qué pasaba? Si entraban en una ciudad y no los recibían, entraban pero encontraban oposición, entraban, empezaban a predicar, pero no había ninguna casa donde los recibían, o habían pocas casas donde los iban a recibir, pero había una mayoritaria oposición en la ciudad.
Bueno, Jesús les dice lo que tienen que hacer. Váyanse para afuera, en la plaza, ¿verdad? O saliendo por sus calles, es la idea de en un lugar público. Van a tomar sus sandalias, van a botar el polvo que está ahí. Y eso es lo que Jesús les enseña y les da las palabras que tienen que decir. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Ese polvo que sacudían de sus sandalias iba a ser un testigo en el día final contra esa ciudad. En el libro de los Hechos encontramos que cuando Pablo y Bernabé fueron a predicar a un lugar que se llamaba Antioquía de Pisidia, muchos de los gentiles creyeron y estaban deseosos de crecer en la palabra de Dios y querían escuchar más de Pablo y Bernabé, pero algunos judíos no estaban contentos con eso. Y entonces lo que hicieron es que levantaron un tumulto de gente para que los expulsaran. Y eso fue lo que pasó. Expulsaron a Pablo y Bernabé de predicar. Lo expulsaron de sus límites. Entonces, ¿qué hizo Pablo y Bernabé? Agarraron sus sandalias y se sacudieron el polvo de sus sandalias. Muchos creyeron, pero no todos creyeron. Había algo mayoritario en la ciudad que los rechazó. Eso fue lo que ellos hicieron. Entonces Jesús dice, si los rechazan, lo que tienen que hacer es tomar sus sandalias y botar el polvo de sus sandalias. Pero miren lo que dice después en el versículo 11. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces los rechazaban, no querían, pero no iban a dejar de anunciar el reino de Dios. Botaban el polvo de sus sandalias, pero anunciaban el reino de Dios se ha acercado. No debían cambiar el mensaje, siempre debían anunciarlo. No importa si los recibían o no los recibían, si tenían mala actitud, buena actitud, ellos debían anunciar el reino de los cielos. Es lo que deben anunciar siempre, el mensaje que tenían constantemente que anunciar. Aquí aprendemos una lección importante acerca del evangelismo. A veces compartimos el evangelio, hablamos de que en Jesús hay salvación, que Jesús puede salvar a los pecadores, que solamente en Jesús hay perdón de pecados. Y hablamos de todo esto, pero a veces cuando las personas no quieren y dicen, no, yo no quiero escuchar, yo mejor después o en otro momento, lo dejamos ahí. Bueno, está bien. Bueno, pues está bien, esa es su decisión. Pero Jesús no dice eso. Jesús dice que se sacuden y dicen, pero esto sabed, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Qué está diciendo aquí Jesús entonces? ¿No quiere escuchar? El reino de Dios siempre se ha acercado. El juicio de Dios siempre viene. Usted ha decidido no creer, esa es su decisión. Pero el reino de los cielos viene. Si usted no está listo, el reino de los cielos viene. Esta es la verdad que le estoy exponiendo. El reino de los cielos viene. Usted cree o no cree, el reino de los cielos viene. No es porque usted lo rechaza, es que usted está bien y está libre. No puede librarse de eso. Tiene consecuencias. Usted no quiere creer en el reino de los cielos, entonces tiene que prepararse para lo que viene. Eso es lo que Jesús le está enseñando aquí a los discípulos. Entonces lo que tenían que hacer era predicar, ese era su trabajo, predicar, anunciar que el reino de los cielos viene. La respuesta era responsabilidad de las personas, pero si las personas los rechazaban, ellos igual debían anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Entonces cuando compartimos el evangelio a alguien y la persona dice, no, yo no quiero ahorita o voy a pensarlo, tenemos que advertirle, bueno, está bien, piénselo, pero sepa que el reino de los cielos viene. Si usted permanece en esta condición, el reino de los cielos lo va a encontrar como enemigo y no va a perdonarlo. No va a haber solución ni va a haber oportunidad porque usted persevera en esta decisión de no creer. Pudiéramos pensar que esto es obligarlo, está obligando a que crea, está haciendo que la persona crea porque tiene miedo. No estamos haciendo eso. Solo le estamos advirtiendo. ¿Quiere permanecer en su pecado? Muy bien, esa es su decisión, pero sepa que el juicio de Dios viene. Prepárese. Esa es su decisión. Está bien, mi trabajo es anunciarle el evangelio, tiene que estar preparado. Eso es lo que Jesús le está enseñando aquí a los discípulos y también es algo muy bueno para nosotros que necesitamos hacer cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando compartimos el evangelio. Hablamos de la realidad. Jesús vino para salvar a los pecadores. Jesús vino para salvar a todo el que se arrepiente. Pero si usted persiste en su pecado y no quiere arrepentirse, tiene que prepararse para el juicio de Dios, porque viene.
se ha acercado, es lo que dice Jesús. Así que le exponemos el Evangelio, pero también les advertimos o los aterramos de que el juicio de Dios siempre viene. Y eso es lo que Jesús dice en el versículo 12. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Aquel día, Jesús se refiere a aquel día. ¿De qué día está hablando? Está hablando del día del juicio. En ese día del juicio dice que va a ser más tolerable, más tranquilo el castigo para Sodoma que para esa ciudad que ha rechazado el mensaje del Señor. Sodoma fue una ciudad que Dios destruyó desde el cielo. Envió fuego y azufre desde el cielo y la quemó hasta cenizas. No hay otra ciudad que Dios ha hecho eso, solo con Sodoma y Gomorra. Dios mandó fuego del cielo y quemó toda la ciudad y a todos los que estaban ahí. ¿Por qué? Porque el pecado era exagerado. Se habían rebelado en contra de Dios de una manera increíble. Entonces Dios destruyó la ciudad. Pero miren este versículo. Jesús está diciendo que en el día del juicio va a ser más tranquilo el juicio para Sodoma, la ciudad que Dios destruyó con fuego y azufre del cielo, que para los que rechazan el mensaje del Evangelio. Así que Jesús está poniendo Jesús está poniendo su mensaje, el mensaje del Evangelio, como superior. Si alguien rechaza el Evangelio, está diciendo Jesús, le va a tocar peor que a Sodoma en el día del juicio. Una advertencia dura que Jesús está dando, que las personas deben escuchar y que Jesús le dice a los discípulos. Por eso tienen que advertirles. El reino de los cielos siempre se ha acercado. Usted no quiere creer, esa es su decisión. Pero el reino de los cielos viene y viene el juicio. Eso no quita el amor, más bien eso demuestra el amor. Una persona que habla la verdad en amor va a hablar la verdad de la palabra de Dios. Así que Jesús enseña esto en el versículo 12, pero en el versículo 13 al 16 Jesús mantiene esta idea para hacerlo todavía, que lo entendamos, que ellos lo entiendan y que nosotros lo entendamos. Así que miramos versículo 13 al 16, que Jesús proclama el juicio que viene. Primero para los que han visto sus señales y no han creído. Versículo 13, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentada en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Ese ay es un lamento de Jesús, un lamento que anuncia destrucción. Ay, ya lo ha mencionado antes el libro de Lucas. Ay, cuando habló de las bienaventuranzas, él dijo, ay de los ricos, ay de los que piensan que están alegres porque van a llorar. Jesús dice aquí, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Estas ciudades de Corazín y Betsaida son ciudades en Israel que están cerca de la ciudad de Capernaum, muy cerca del lago del mar de Galilea, y eran ciudades donde Jesús había ido, había enseñado y había hecho también milagros. Parte de su ministerio había sido en estas ciudades, y Jesús está lamentándose de Corazín y Betsaida. Menciona otras ciudades, Tiro y Sidón. Tiro y Sidón eran ciudades al oeste de Israel. Estas ciudades no eran parte de Israel, eran parte de otro país al principio en el Antiguo Testamento, de Fenicia. Y estas ciudades del Antiguo Testamento leemos que Tiro y Sidón eran enemigos de Israel y eran completamente paganos. Ahí no adoraban al Dios verdadero, ahí no tenían ninguna intención de creer en el Dios verdadero, aunque personas de esos lugares se salvaron por medio de la palabra. Pero en su generalidad eran ciudades completamente paganas. No adoraban al Dios verdadero. Pero ¿qué está diciendo Jesús aquí? Jesús está diciendo que si en Tiro y en Sidón se hubieran predicado esas cosas que se predicaron en Corazín y Betsaida, si en Tiro y Sidón se hubieran hecho esos milagros, dice Jesús en esa frase, tiempo hay, hace tiempo se hubieran arrepentido, hace tiempo hubieran estado en silicio, que es una ropa como gruesa que demuestra el arrepentimiento, hace tiempo se hubieran arrepentido. Miren el versículo 14, muy parecido al versículo 12. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? En el día del juicio va a ser más tolerable para estos paganos, Tiro y Sidón, que para los que han visto los milagros, han escuchado las enseñanzas y no se han arrepentido.
que no se han arrepentido. Así que Corazín y Betsaida, ciudades donde Jesús había hecho muchos milagros, el juicio sería más duro para ellos. Pero hay otra ciudad, tal vez más grande que Corazín y Betsaida, y este es el centro de operaciones de Jesús, versículo 15, y estas palabras son más duras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Hemos visto varias veces en el Evangelio de Lucas, Capernaum, Capernaum, Capernaum. El año de popularidad de Jesús, Jesús lo pasó en Capernaum, predicando, sanando, haciendo milagros. Muchos creyeron, muchos se burlaron y muchos lo atacaron. ¿Y qué dice Jesús de aquí de Capernaum? Como les dije, el centro de operaciones. Muchas veces Jesús sale de ahí para ir a predicar a otras ciudades. ¿Qué dice Jesús aquí de Capernaum? Que hasta los cielos eres levantada. Lo que está diciendo Jesús, con todo lo que he enseñado, con todos los milagros que he hecho, es como si estuviéramos en el cielo. Yo mismo he predicado ahí, dice Jesús. Yo mismo he estado ahí predicando, haciendo milagros, enseñando. Es como si estuviera en el mismo cielo, en la mejor posición de todas. Pero Jesús dice, va a ser abatida hasta el Hades, va a ser hundido hasta el Hades. El Hades es la región de los muertos. Lo voy a llevar hasta la región de los muertos, abajo. Y son palabras fuertes que Jesús está dando para estas ciudades, Betsaida, Corazín y Capernaum. Está diciendo el juicio de Dios, en ese día del juicio, para todas estas ciudades paganas, va a ser más tolerable. ¿Por qué? Porque nunca escucharon, ni vieron las obras de Jesús. Pero ustedes que lo vieron, rechazaron. Hay muchas personas que dicen, si yo tuviera otra prueba de que Dios existe, si tuviera al menos una prueba de que Dios existe, yo me haría cristiano, yo seguiría a Jesús. Eso es mentira, lo vemos en estos versículos. El problema no es intelectual, el problema es del corazón. Estas personas vieron a Jesús, escucharon las enseñanzas, vieron todos los milagros y dijeron, no, es mentira, no podemos creer. Entonces los que dicen que si tuvieran otra razón, otra señal para creer, entonces creerían. No creerían ni con todas las señales del mundo. Es lo que el rico que estaba en el Hades dijo a Lázaro: si alguien se levanta de los muertos y le avisa a mi familia, entonces van a creer. Abraham dice, no, eso no va a pasar. Ya tienen a los profetas y Moisés, tienen que creerle a ellos. Entonces Jesús está diciendo, va a ser más tolerable el castigo para estas ciudades paganas que para todos los que han escuchado y han rechazado. ¿Por qué lo rechazaron? Porque odiaban el mensaje, no porque no tenían pruebas, porque odiaban el mensaje, porque en su corazón no podían aceptar que alguien les dijera cómo debían vivir, porque preferían vivir en su pecado antes que doblegar su orgullo y vivir para Dios. Entonces Jesús dice, tiene que prepararse para el juicio. Eso es lo que acepta, eso es lo que quiere, entonces tiene que prepararse, no hay otra opción. Porque había mucha revelación que se había dado para estas ciudades. Si pensamos para nosotros, piensa en la gran cantidad de exposición bíblica que se ha hecho en Honduras, un país que se ha dicho ser cristiano. Viene este y el otro y aquel evangelista y esta iglesia y la otra iglesia y aquella iglesia. Piensa en Choluteca, ¿cuántas iglesias hay? Piensa en Honduras, ¿cuántas iglesias hay? ¿Cuánta exposición al evangelio? ¿Cuánta exposición al evangelio hemos tenido en esta iglesia? ¿Cuántos recursos en nuestra sociedad hay? Venden Biblias por todos lados. Podemos comprar una Biblia, 2 Biblias, 3 Biblias. Puedo tenerla en mi celular sin pagar nada. Un montón de recursos que tenemos. Tenemos mucha más revelación que lo que tuvieron Corazín y Betsaida. Mucha más revelación. Ellos vieron a Jesús. Nosotros tenemos la palabra, el Espíritu Santo y la obra de Jesús. Ellos no vieron eso. ¿Cuánta revelación más? No hay posibilidad de salvación para los que rechazan a Jesús. Imposible. No hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Solo por medio de Él y por su sacrificio hay perdón de pecados. Y si cree en Jesús,
entonces usted viene a ser parte de la familia de Dios. Y si usted cree en Jesús, ahora Dios lo va a bendecir. ¿Por qué? Porque le da su espíritu y empiezan las bendiciones. Pero si usted no cree en el Evangelio, vienen los problemas. No problemitas fáciles, no problemitas de esta tierra, pero viene el juicio para todos los pecadores. Así que es una gran bendición escuchar la palabra de Dios. Es una gran bendición escuchar el Evangelio para todos los que creen. Pero para los que rechazan el Evangelio, no es bendición. Es muy, muy peligroso escuchar el Evangelio. O sea que si usted está aquí y no se ha rendido al Señor, es muy peligroso lo que está escuchando. Muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque si no quiere creer, no quiere aceptar el Evangelio, está rechazando el Evangelio. Versículo 16, miren lo que Jesús va a enseñar ahora, siguiendo con esta misma idea. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Muy importante, porque Jesús afirma la verdad de su palabra, también la comisión de sus ministros. Jesús dice que el que oye a estos ministros no los escucha a ellos, sino que escucha a Jesús. El que oye a estos que van llevando el mensaje de Dios, ¿qué hacen? Escuchan a Jesús. Escuchan a Jesús. Así que eso es una bendición si nosotros hemos creído en Jesús, porque otro me predicó, porque otro le predicó a él. Oh, qué bendición, porque hemos escuchado la palabra de Jesús. Pero Jesús también dice que el que desecha a los ministros, no los desecha a los ministros, los desecha a Él, desecha a Jesús. Y Jesús dice ahí que el que me desecha a mí, el que rechaza a Jesús, no solo rechaza a Jesús, rechaza a Dios. Muchas personas dicen que están bien con Dios Padre, solo que no pueden creer en Jesús, o que están bien con Dios, solo que no alcanzan a entender cómo Jesús pudo haber hecho esto y por eso no pueden creer en Él, pero están bien con Dios. Imposible, eso no se puede. No se puede estar bien con Dios y mal con Jesús. No hay probabilidad de que eso suceda. Es imposible, no se puede según la palabra de Dios. Muchos falsos ministros han cambiado este versículo y han dicho: mire, si usted no me quiere hacer caso, usted está en contra de Jesús. Y han torcido la escritura para apoyar sus falsas enseñanzas. Lógicamente Jesús no está hablando de los falsos ministros que pervierten el Evangelio aquí, pero de los verdaderos ministros. Los verdaderos ministros. ¿Quiénes son los verdaderos ministros del Señor? No los que son perfectos, no los que hacen todo bien, pero los que hablan de parte del Señor. Juan Calvino dice que los verdaderos ministros aquí dice que no es que tienen el valor de Jesús, no es que Jesús les transfiere el honor que Él merece, porque eso no puede suceder. Pero dice que si alguien va a mostrar que de verdad es un ministro del Señor, es porque va a vivir la doctrina de Cristo, porque va a vivir de acuerdo a lo que su palabra enseña. Entonces Jesús dice aquí que el que escucha a los ministros de Él, escucha a Dios. ¿Cómo? El que escucha a un ministro que vive de acuerdo a la palabra de Dios. No un ministro que se presenta como ministro de Dios y es un pagano, pero un ministro que de verdad vive para Dios. Entonces recibe la palabra de Jesús, está bien con Dios. Entonces, quiero que meditemos en algunas preguntas para nosotros. ¿Es usted alguien que quiere trabajar en la obra del Señor? Así como estábamos cantando, trabajar, orar, trabajar, orar. ¿Es alguien que quiere trabajar en la viña del Señor? ¿Es alguien que desea de verdad obrar para el Señor? ¿O quiere pero tiene que esperar esto o aquello, o mejor lo otro? ¿O quiere de verdad trabajar para su Señor que lo ha salvado? ¿Ha creído en Jesús usted? ¿Se ha arrepentido de sus pecados? Y si usted ha creído en Jesús y se ha arrepentido de sus pecados, le digo que usted es una persona que está bendecida por Dios. Le digo que usted es una persona que vive para Dios aún con sus fallas, aún con las cosas que no entiende en su vida. El Señor lo ha salvado y por su justicia es que usted puede permanecer y decir que es un cristiano, solo por su obra. Pero si usted no es un cristiano, necesita arrepentirse de sus pecados. Necesita examinar su vida y necesita arrepentirse de su pecado. Porque si permanece en esta condición de no arrepentirse, de querer creer por sus propios méritos,
tiene que prepararse para el juicio de Dios que viene. No hay opción de escaparse del juicio, ni hay opción de buscar a alguien que lo represente. No hay opción. Usted tiene que presentarse. Si tiene la justicia de Jesús, por la obra de Jesús, entonces Dios lo va a aceptar. No por sus méritos, pero por los méritos de Jesús. Pero si usted no tiene la justicia de Jesús, solo su propia justicia, no va a haber quien pueda ayudarle. No hay nadie que pueda ayudarlo. Por último, entonces, ¿qué debemos hacer como estos 70 hombres que estuvieron predicando? Anunciar el mensaje, anunciar el mensaje, anunciar el mensaje. Eso es lo que hacemos, anunciar el mensaje. Ahí, cuando va para el trabajo, cuando está en su trabajo, con su familia, anuncia el mensaje, anuncia el mensaje, anuncia el mensaje. Unos no quieren escuchar, anuncia el mensaje. Otros quieren escuchar, anuncia el mensaje, anuncia el mensaje, anuncia el mensaje. Si es un verdadero hijo del Señor. Vamos a orar y nos vamos a preparar para el momento de la Santa Cena en esta mañana. El libro de Primera de Corintios nos deja claro cuáles son las formas en que debemos participar de la Santa Cena, y si hay algún pecado que usted no ha confesado delante del Señor, este es el tiempo para que usted pueda orar y presentarlo a Él. La Santa Cena no es para volverse cristiano. La Santa Cena no es para que Dios me acepte. Dios no puede aceptar a alguien que hace eso. Pero la Santa Cena es para los creyentes que confían en Jesús, que se han arrepentido de sus pecados. Si usted tiene un pecado que no ha confesado al Señor, quiero animarlo que pueda arrepentirse. Vamos a orar. Señor, tú escudriñas nuestros corazones. ¿Cómo podemos esconderte algo, Señor? ¿Cómo podemos esconderle algo al Rey del universo? No podemos. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, si hay un pecado que no te hemos confesado. Tú lo sabes, Señor, y necesitamos confesarlo a ti. Perdónanos, Señor, para que podamos participar de la Santa Cena con un corazón puro delante de ti, con un corazón limpio delante de ti, Señor. Limpia nuestros corazones, Señor, de toda la maldad. Y tenemos la promesa que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el nombre de Jesús. Amén.